Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Café y Oración. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por compartir este material que se transmite por diferentes canales en Facebook y en las redes sociales de YouTube. Por compartirlo con otras personas. Por favor, suscríbase, active las campanitas de suscripción, de notificaciones. Muchas gracias. El movimiento Café Oración sigue creciendo con la bendición de Dios, ha sido de bendición para personas en todo el mundo de habla hispana. Estamos en el programa Dedito, Devocional Diario para Todos. La idea es que todos hagamos nuestro devocional, llámenle devocional el tiempo de lectura en la palabra, el tiempo de adoración. Ahorita se habla de meditación bíblica, se habla de sacar tiempo en silencio con Dios. Está muy bien. Eh, entonces sacamos tiempo para leer la palabra porque somos vasijas que para desarrollar nuestros sentidos espirituales y tantas herramientas que hay del espíritu en la Biblia, pues tenemos que conocer la palabra, ¿no? Tenemos que conocer la palabra, porque el Señor nos puede hablar de cualquier manera, el Señor nos puede decir, mira, o ver en una visión, en un sueño, en un éxtasis espiritual, Ezequiel 18, y si uno no sabe quién es Ezequiel, y si no sabe si tiene capítulo 18, ¿sí? Entonces de pronto va y busca en Ageo 18, y sí, hay que saber de qué habla la palabra. Entonces, para algunos es introductorio, es comenzar a caminar. Para otros que ya hemos caminado, pues es encontrar nuevas perlas que tiene la palabra ahí, ¿sí? Entonces, no estamos juzgando ni señalando. Inclusive, si quieres ser invitado a este conversatorio de Edito, escríbanos ahí en la descripción del video en YouTube. Están los números de WhatsApp, están los correos. ¿Sí? Que está leyendo la Biblia apenas hace un mes o que la va a empezar a leer, eh, escríbanos, comuníquese con nosotros y participe en la grabación de un programa de estos. Hoy es 22 de noviembre, corresponde para los que estamos haciendo la lectura de la Biblia en un año, corresponde dos capítulos en el libro de Ezequiel, Ezequiel 18, Ezequiel 19 y Santiago capítulo 4. Bueno, muy bien, entonces ánimo, estimados amigos, ánimo a leer la palabra. Uno nunca pierde, yo digo que es del tiempo mejor invertido, nunca pierde, tener más luz, más revelación, más limpieza. Aquí tenemos un capítulo muy interesante de Ezequiel 18 con el que vamos a iniciar, que habla sobre pecado e iniquidad. Hay distingos entre pecado e iniquidad. En los últimos 10 años se ha hecho mucho énfasis en la iglesia cristiana de reforma, profética, apostólica, se ha hecho mucho énfasis en la iniquidad. Por favor, no se quede toda la vida en iniquidad. Por favor, apréndalo, entiéndalo y límpiese y sálgase rápido de eso. No pase toda su vida en el desierto de la iniquidad, sálgase de eso. Pero aquí aparecen unas responsabilidades individuales de las que habla aquí en Ezequiel 18, que inclusive aplican para hoy. Pero no se quede ahí en el tema de como en ese nivel, porque para avanzar no es solamente como pensar en que el pecado, la iniquidad tiene que ver con salvación, sino que este capítulo, aunque está en el antiguo pacto, deja entrever que hay un nuevo pacto de Hebreos, del que Jesús dijo, ya deja entrever un nuevo corazón, una nueva mente, deja entrever proféticamente eso, pero sobre todo nos ayuda a los que ya hemos superado el tema de la salvación a caminar en derecho y a caminar en justicia. Bueno, tenemos el día de hoy una invitada muy especial desde Córdoba, Argentina, Mirta Cordero. Bienvenida nuevamente, Mirta. Qué grato volverla a tener nuevamente con nosotros aquí en Café y Oración. Hola, pastor, ¿cómo estás? Me alegro estar compartiendo con usted una vez más esta lectura de la palabra, que como bien decía, es lo que nos alimenta, es lo que alimenta nuestro espíritu, lo que alimenta nuestro ser, lo que nos hace crecer como creyentes.
lo que nos da identidad de hijos también. Y así como nosotros necesitamos comer todos los días y mantener nuestro cuerpo sano, saludable, con alimentación sana, así necesitamos también leer todos los días la palabra de Dios. Y hoy quiero empezar con una cita bíblica de un evangelista estadounidense que se llamaba D.L. Moody. Era un evangelista del siglo pasado. Por aquí yo busco una reseña de él. No sé si usted ha escuchado hablar de él. Era, Algo sí, algo, muy sí, poco, pero sí, algo. claro, él nació en Massachusetts en febrero de 1837. Fundó varias iglesias, escribió varios libros. Y la cita que me llamó mucho la atención de él fue que dijo que la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y es tan cierto eso, o sea, nosotros leemos la palabra de Dios no para saber la historia de la historia, o sea, la historia es historia, yo puedo leer cualquier libro de historia, pero la Biblia cambia la vida de la gente, así que, y la cambia para bien, por eso, por lo que La, ca- hablábamos. la- la cambia para bien. Mirta, ¿Sí? antes de entrar en materia, como este es un conversatorio, pues yo aquí me estoy tomando un delicioso café mexicano. ¿Sí? Estamos conversando Sí. y tampoco estamos como en el plan o sea, en un café, pues sí, hay un tema central que es hablar de la Biblia, pero quisiera aprovechar este momento para que por favor nos cuentes sobre los programas educativos que tú ayudas en todo el mercado de habla hispana, digamos de Latinoamérica, en alianza con universidades de España, porque alguien puede estar interesado. Y bueno, que hará Mirta Cordero, que habla un poquito venezolano, que hace en Córdoba, Argentina. Pues yo sé que esto no lo habíamos planeado, me excuso por si le trae alguna incomodidad, pero me gustaría que nuestros amigos de Café de Oración se beneficiaran de este apoyo académico, por así decirlo, de asesoría educativa para estudiar en universidades, sobre todo de España, que es donde llama la atención a los estudiantes de América Latina. Mirta, ¿nos puedes ampliar un poquitico sobre eso, por favor, en unos minutos? Con toda tranquilidad, cuéntanos de qué trata el programa. Y ahí en la descripción del video, ahí puedes luego, cuando el video salga, podemos colocar ahí tu teléfono por si quieres para que te puedan, el WhatsApp para que te puedan consultar. Bueno, y en el grupo público que tenemos en Facebook, Café de Oración, ahí podemos también sacar algún tipo de publicidad. Entonces, amigos, tengan paciencia, de esto se trata, estamos en un conversatorio, muchas personas pueden ser beneficiadas a través de estos programas educativos. Mirta, compártanos. Bueno, básicamente, bueno, gracias por brindarnos la oportunidad de poder acercarle esta información tan valiosa a las personas, a los profesionales de toda América Latina, porque es una excelente oportunidad de formación profesional la que ofrezco. Trabajo por una escuela de negocios que se llama CEUPE, que es Centro Europeo de Posgrado, en donde se ofrecen maestrías de alto nivel, maestrías y posgrados, ¿sí? También MBA de distintas especialidades. Tenemos en el área de tecnología, en el área de finanzas, en el área de turismo, de salud, de educación, muchísimas maestrías que tienen validez internacional y tienen la postilla de la Haya. Esto lo que quiere decir es que todo documento que tenga postilla de la Haya es válido en más de 190 países, ¿sí? Y es una gran oportunidad para los profesionales porque pueden formarse desde su casa en línea, o sea, con clases asíncronas. También tienen clases en directo que son avisados a su correo con suficiente anticipación. Y también tienen el apoyo, que esto es una cosa muy novedosa, de los profesores y los coordinadores académicos en directo, ¿sí? La metodología con la que cuenta CEUPE
Es una metodología premiada a nivel internacional, está entre el ranking de las 100 mejores instituciones que forman profesionales a nivel internacional. Y es Learning by Doing, que es aprender haciendo, porque muchas veces uno toma una maestría en universidades tradicionales y pues no sabe, o sea, se aprende mucha teoría, pero cuando vas a desarrollar la práctica no es lo mismo la teoría que tu campo laboral. Entonces la ventaja de esto es que se aprende con casos prácticos y los profesores son gerentes en sus áreas respectivas, son profesionales activos en cada área. Y tenemos el convenio con la Global Compact de las Naciones Unidas, lo que hace que tenga un 65% de descuento de beca en el precio oficial, aplicando con algunos requisitos que pues, yo les puedo facilitar. Esto se hace con la intención de que todos los profesionales latinoamericanos tengan acceso a una educación de alta calidad a la altura de Europa, de la Comunidad Europea, a un bajo nivel, o sea, como igualdad de condiciones para todos los estudiantes latinoamericanos. Está realmente dirigido enfocado a eso. Tenemos convenio con la Universidad Católica de Murcia, con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Alcalá de Henares, o sea, tenemos varias universidades con las que tenemos convenio y los profesores son activos también en estas universidades. O sea, que tienen una titulación oficial y propia de una universidad española con un título de validez en toda la Comunidad Europea y avalado en más de 190 países, con precios muy accesibles. Bueno, muy bien. Ya saben, amigos de la comunidad de Café de Oración, son beneficios que vamos a compartir. Por favor, tenga paciencia. Este no es un programa teológico, no es un programa académico, este es un programa de conversar. eh, y también queremos beneficiar a los amigos que nos escuchan. Mirta, yo te comparto mi paradigma de la educación formal, ¿sí? Yo creo que la riqueza no la produce, pues en parte la educación formal, pero yo creo que la riqueza la produce más los negocios de familia. O sea, la familia que lleva 300 años haciendo quesos derrota la pobreza. La familia que lleva 300 años haciendo vinos derrota la pobreza, porque tienen un know-how, una tecnología, un conocimiento. ¿Sí? Yo creo en los oficios de negocios de familia. Pero en América Latina, desafortunadamente, son como esas desventajas de que nos mandaron, habían como líneas digamos que fuimos conquistados por el reino de España, pero habían como líneas dentro del catolicismo, pero nos mandaron las órdenes que eran como las órdenes religiosas del catolicismo que no capacitaban a la gente en formación práctica de oficios, ¿sí? Y las que hacían quesos, vinos, etcétera, etcétera, se quedaron en Europa. O sea, entonces, yo creo que la construcción de riqueza se hace por el negocio familiar. El negocio familiar derrota la pobreza, generacionalmente hablando. Ahora, si una familia, voy a decir, produce vinos, para no expandirme mucho, si tienen un viñedo y hacen vinos, cualquiera puede estudiar fotografía, puede estudiar medicina, puede estudiar derecho, pero ahí en vacaciones sabe que si va a encontrarse con los primos y con los abuelitos, todos van a estar alrededor del viñedo. Y el que está de visita, pues no está de visita viendo Netflix, está trabajando en el viñedo. Es decir, qué bueno. Y no tenemos esa cultura, desafortunadamente, en América Latina, que sí tiene muchas poblaciones en Europa. Sí conozco poblaciones en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño, y también conozco poblaciones en el Ecuador, donde hay poblaciones enteras dedicadas a una sola cosa. O sea, un pueblo de 20.000 personas haciendo sombreros, un pueblo haciendo chamarras, chaquetas, o sea, pueblos ricos, ricos, todos dedicados a una sola cosa. Bueno, aquí en México hay una ciudad que se llama León, en el estado de Guanajuato, que toda la población está dedicada, pues, es la industria del cuero, o sea, el negocio del cuero a nivel México. Entonces, zapatos, bolsos, eso es algo, o sea, desde que llega uno a León, Guanajuato, si va por carretera o en el avión, todo huele a cuero, ¿no? Una ciudad grande, pero huele a cuero todo. Entonces, hay riqueza, no hay pobreza. Pero, bueno,
de todas maneras, es importante el tema de la educación formal. Yo creo que uno debe ir a la educación primaria, secundaria. Los gobiernos tratan de tener a los menores de edad ocupados hasta la edad que sean productivas, ya no les interesa después nada más. Pero las condiciones de globalización mundial obligan a que tengamos que ir a la universidad y luego cada 10 años tengamos que reinventarnos nuevamente. Entonces, si la expectativa de vida son 100 años, pues no es solamente decir, ay, estudié esto, porque eso cambia, cambia la tecnología, cambia, cambia, cambia. Entonces, y uno tiene la opción de reinventarse. Entonces, estas maestrías que se ofrecen, digamos, con subsidio, con ciertas becas, con ciertas facilidades de pago, no sé, para gente en América Latina pueden servir para poder aspirar a reinventarse en cada 10 años, ¿no? Con una maestría, un tema diferente. Yo soy partidario, mi sistema de creencias dice que uno debe hacer diferentes estudios de posgrado por lo menos cada 10 años. Yo tengo 57, tengo 3 estudios de posgrado y creo que antes de los 105 años voy a tener por lo menos 8 estudios de posgrado. Entonces, creo que es parte de la vida, aprender nuevas formaciones académicas y poder ser competitivos en el entorno, digamos, de entender los temas de lo que se está hablando. Entonces, ahí está esa herramienta, es una herramienta, como los idiomas, es Sí. una herramienta que sencillamente hay que saberla aprovechar. Ahora, no hay que hacerlo presencial, porque lo presencial no te deja trabajar, lo presencial no te deja estar con la familia. Entonces, uno necesita lo presencial en la escuela primaria, secundaria, pero después de ahí ya uno no necesita lo presencial, salvo que vaya a estudiar medicina o algún tipo de ingeniería que tenga que estar en muchos laboratorios. Lo presencial ya, la mayoría de ciencias y de muchas carreras se pueden estudiar eh, asincrónicamente vía internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación, amigos. Aprovechen que Mirta Cordero representa a este grupo de universidades españolas, CEUPE, Centro de Estudios de Posgrado de España, y bueno, con prestigiosas universidades. Mirta, nos vamos entonces ahora sí después de esta publicidad, vámonos ahora sí. Mirta se ríe. Yo no le había dicho en privado que lo íbamos a hacer en público, pero ya en este programa de Dedito me he vuelto improvisador, aunque yo soy muy planeador, pero ya también me he vuelto improvisador. Mirta, ¿cómo la ve? Sí, no, está bien, perfecto. Uno tiene que adaptarse al cambio y agarrar la bola por donde viene, como se dice en béisbol. Agarrar la Sí, bola. Bueno, Mirta, entonces nos vamos con Ezequiel 18. sí. Empecemos con Ezequiel 18. Esta es una palabra que a mí me dio mucho ánimo y aliento cuando la leí. Me pareció muy linda. Habla de la justicia del Padre. Y empieza así, el versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿por qué andáis repitiendo ese refrán de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. El 2 dice, el 3, vivo yo, dice Adonai Jehová, que nunca más tendréis que repetir ese refrán en Israel. El refrán es muy simpático. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera. Yo recuerdo que una vez mi papá me dijo que él no era creyente en el momento en que me lo dijo, que, que los pecados de los padres lo tenían que pagar los hijos. A mí eso me pareció tan injusto. Yo dije, bueno, y más o menos como por qué. Sí, si no fui yo la que hice las cosas, o sea, no me parece, a mí no me pareció eso, ¿no? Pero bueno, esa era una forma de pensar que él tenía en ese momento, que los padres se comieran las uvas agrias y los hijos sufrieran la dentera. El 4 dice, sabedlo, todas las almas son mías. Esto lo dice el Padre. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Con esta afirmación, sí estoy más de acuerdo. ¿Sí? El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes. O sea, cuando dice aquí que no come en los montes, se refiere a que no ofrece sacrificios en los montes y come de los sacrificados a los ídolos.
ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer menstruosa, que no explota a nadie y al deudor le devuelve la prenda empeñada y no comete robo y da su pan al hambriento y cubre con su vestido al desnudo, que no presta con usura ni cobra intereses, que retrae su mano de la iniquidad y juzga imparcialmente entre hombre y hombre. Y camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos cumpliéndolos fielmente. Ese es justo. Ese ciertamente vivirá, dice Adonai. Me gusta todas las características que el Padre da del hombre justo acá. Si alguien tiene alguna duda de qué piensa Dios, qué es justicia, puede verlo en estos versículos del 4 al 9. No explotar a nadie, pagarle al deudor, devolver la prenda, no cobrar intereses, no robar, dar pan al hambriento, cubrir al desnudo. Así no sea de su familia. Si una persona tiene la forma de poder ayudar a una persona que está en necesidad, es un deber hacerlo, por justicia al Padre, porque Dios está mirando. Que no presta con usura, que no cobra intereses, que retrae su mano de la iniquidad, o sea, la aparta, no la extiende hacia la iniquidad, sino que la aparta. Juzga imparcialmente entre hombre y hombre y camina en sus ordenanzas y guarda los decretos cumpliéndolos fielmente. Esa palabra me gusta, fielmente. Ese es justo. Ese ciertamente vivirá, dice Adonai. O sea, ahí el Padre garantiza la vida de la persona que cumple esto. Me recuerda, esta frase me recuerda cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, que el Padre les dijo a ellos, si ustedes cumplen fielmente todas mis ordenanzas, no los castigaré tendrán sanidad y no los castigaré con las plagas que castigué a Egipto, que vendría a ser esto. Ese ciertamente vivirá, dice Adonai. En el 10 dice, no sé si hasta aquí tiene algún comentario que quiera aportar algo. Pues está muy claro, está muy Sí. sencillo, pero de todas maneras me gustó mucho. Me gustó Ajá. mucho ese listado de cualidades que Sí. hace Ezequiel 18, del 5 al 9. Esas cualidades de saber qué es justicia, ¿no? Porque a veces como que nos hace falta listarlas una por una. Y qué bonito el que tenga tiempo, que vaya y las subraye en colores, Ujú. las liste, vea. Qué interesante todo esto, ¿no? Lo que Sí. tiene que ver con el hombre justo, pero la justicia tiene que ver con sexualidad, la justicia tiene que Sí. ver con pagar las deudas. La justicia tiene que ver con no robar nada, con compartir, con los créditos, eh, en fin, en un caso de un pleito, que nos toca a nosotros opinar en una empresa, bueno, en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Que nos toque a nosotros, pues tratar de ser lo más equilibrados posibles, ¿no? Qué interesante esto, me gustó mucho volver a repasar este capítulo y sé que es reiterativo porque el capítulo va a decir más sobre, Claro. yo creo que aunque hay que hacer un distingo entre pecado e iniquidad, eh, porque, ¿qué fue lo que tú dijiste que tu papá decía? ¿Qué fue lo que tú dijiste que Que, tu papá decía? que los hijos pagaban los pecados de los padres. Pero eso es lo que dice también la iniquidad. El misterio de la iniquidad también dice eso. Porque, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Que los hijos pagan a los padres. Pero aquí el Señor está haciendo, sí, es cierto, pero también está haciendo un distingo Sí, con lo que es pecado y lo que es iniquidad, está haciendo un distingo. Porque si uno lee este pasaje fuera de contexto, pareciera que entonces el misterio de la iniquidad no aplica. Ojo, porque aquí hay que meterle lupa a esto, hay que claro. meterle lupa porque a este capítulo, porque pareciera como que la iniquidad no es, o sea, las maldiciones que vienen de generación en generación. Ahí hay que mirarlo, ahí hay que mirarlo. Yo la verdad que sigo procesándolo, pero no quiero ahorita dedicarnos a esto, sino que el que tenga tiempo pueda reestudiar varias veces Ezequiel 18 sin sacarlo de contexto
para poderlo ver en varias versiones y poder clarificar mucho más el tema de pecado e iniquidad, porque volvemos al punto. Iniquidad está dentro del conjunto pecado, pero hay pecados que son de iniquidad y pecados que son de responsabilidad personal. Entonces, Claro, bueno, no me quiero extender mucho ahí, pero es importante revisarlo varias veces. sí. Aquí dice el 10. Pero si engendra un hijo criminal y homicida, o que haga alguna de estas cosas, o sea, las cosas que ya mencionó anteriormente, y que no haga las otras, sino que coma sobre los montes y profane la mujer de su prójimo, que oprima al pobre y menesteroso, cometa robos, no devuelva la prenda, o levante sus ojos a los ídolos cometiendo abominación, preste interés y tome usura, perdón, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá y su sangre recaerá sobre él. Aquí esto lo marca como abominaciones. Mire lo que dice que son abominaciones. Oprimir al pobre y menesteroso, cometa robo, no devuelva la prenda, o sea, que preste dinero, quite una prenda y le paguen el dinero y no la devuelva. Eso es una abominación. O sea, una casa empeñada, un carro empeñado, un anillo empeñado, o sea, que la gente empeña porque, no porque necesita dinero, que pague y no le devuelvan lo que empeñó. O levante los ojos a los ídolos cometiendo abominación. Todas estas abominaciones hizo y de cierto morirá y su sangre recaerá sobre él. O sea, su sangre recaerá sobre él. Mirta, Pero, ujú, aquí en el TLA, perdón, aquí en el TLA, en el 1813 dice, y cobra intereses muy altos cuando presta dinero. Hace días me encontré a un empresario mexicano que presta dinero y su pastor le dice, no, preste a más alto interés porque con eso el diezmo suyo es mayor. Oiga, este versículo, como está en Ezequiel 18:13, pero en la versión TLA, se lo voy a mandar. Dice, hablando de los defectos del pecador, ¿no? Dice, y el que cobra intereses muy altos cuando presta dinero. Porque el pastor le decía, no, preste con intereses bien altos porque entonces sus utilidades son mayores y con eso el diezmo para la iglesia es mayor. Qué teología, ¿no? Pero lo que hace falta es escudriñar la palabra, ¿no? claro, claro. Sí, es tremendo. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia de la palabra, porque ¿cómo uno va a dar un consejo así? No, bueno. El 14 dice, pero si éste engendra un hijo que a pesar de haber visto todos los pecados de su padre, viéndolo, no los imita. Y no come sobre los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel y a la mujer de su prójimo no profana ni oprime a nadie, que la prenda no retiene ni comete robos, que comparte su pan con el hambriento y viste al desnudo, que aparta su mano de la iniquidad interés y usura no recibe. Aquí habla de la usura, de lo que usted estaba hablando, los intereses altos, que guarda mis decretos y anda en mis ordenanzas, ese no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Es individual como la forma de vivir y la consecuencia de sus actos. En cuanto a su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí, él morirá por su iniquidad. O sea, aquí ya habla de la iniquidad. Habla, o sea, de que la iniquidad lo alcanzó, lo visitó y se hizo parte. Eso, aumentó la iniquidad. El 19 dice, esto lo subrayé yo hace tiempo, y dice, y si decís, ¿por qué el hijo no habría de llevar el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, y ciertamente vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él.
Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Esto lo vemos, Este- siga, siga, por favor. esto vemos ejemplos muy claros en personas que de cerca, testimonios he visto muy de cerca, de hijos de personas que han sido hechiceras. Ve que en Venezuela hay mucha hechicería. De hecho, puedo hablar por mí misma, ¿verdad? Mi familia hubo mucha hechicería y yo no, o sea, a mí el Espíritu Santo me reveló que eso no. Entonces, morir yo por la hechicería de mis antepasados no es lo justo, o sea, no es lo que está diciendo el Padre. O sea, si yo no sigo esa línea, como en efecto no seguí, pues yo alcanzo misericordia. Claro, A eso me refiero, un claro, ejemplo claro. real, tangible. Correcto, correcto. Esto, dejas esa vida de pecado familiar, digamos, por decirlo de Claro, alguna manera, y entiendes, te limpias de esa iniquidad sí, y rehaces tu vida. Mire, yo como pastor puedo dar fe de muchos jóvenes que uno se queda sorprendido, jóvenes consagrados al Señor, que vienen de familias de padres y de abuelos realmente malos, perversos. ujú, Y uno dice, pero ¿cómo? Este muchachito, esta muchachita se han consagrado de tal manera al Señor. Claro, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, cortar con la iniquidad y pues en términos de justicia, la justicia de Dios los alcanza. Me gustó eso que dijiste, la justicia de Dios los alcanza y una manera en que la justicia los alcanza es que ellos se limpien de iniquidad para que esa iniquidad no tenga efecto sobre ellos. Pero Mirta, me ha pasado lo contrario también. Y ahí es cuando hay padres muy buenos, que también también, he podido conocer padres muy buenos y que les nacen y que hay hijos muy buenos, hablándolo entre comillas para no extendernos, muy buenos, pero que también han dado con hijos malos. En ese caso, las tinieblas acusan mucho a los padres de que por culpa de ellos, de que algo no hicieron, de que algo les faltó. Sí, como que es algo que las tinieblas aprovechan para lastimar a los que han sido padres, entre comillas, buenos. sí, Las tinieblas aprovechan, pero esta palabra debe ser liberadora a los que nos están escuchando, porque si tú eres un padre o una madre bueno y has dado con un hijo malo, entre tus 10 hijos, uno le salió malito, pues no te hagas harakiri, no te acuses, calla la voz de Satanás, de las tinieblas, y entiende que este pasaje de alguna manera trae libertad, porque hay una responsabilidad individual, o sea, claro que hay sí, herencias positivas y negativas, hay bendiciones y hay maldiciones, pero claro que también hay una responsabilidad individual. por supuesto. Sí, una vez un millonario dijo, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. O sea, tú decides en tu camino qué es lo que tú vas a hacer con tu vida. Tú decides. O sea, hay muchos factores que influyen en el desarrollo cognitivo del ser humano, pero la decisión siempre es nuestra. Así es. Siempre, siempre es nuestra. Seguir el bien o el mal. Dice la 22, ninguna de las transgresiones cometidas serán recordadas contra él. En su justicia que hizo vivirá. El 23, quiero yo la muerte del impío, dice Adonai, no vivirá si se aparta de sus caminos. Aquí vemos nuevamente, como yo digo, la mano extendida del Padre, aquí está mi mano, vuélvete de tu mal camino, arrepiéntete. El Padre siempre, siempre quiere que nosotros vivamos, Él siempre quiere bendecirnos, Él siempre quiere que andemos en sus caminos y siempre nos está dando una nueva oportunidad. Dice, no vivirá si se aparta de sus caminos. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ha de vivir. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea, como lo que es bueno para un lado también aplica para el otro. No que porque usted hizo un bien hace tiempo y era bueno cuando chiquito, ya después
se descarriló, eso, lo anterior no cuenta. Tremendo, ¿no? Porque no Y es si, sí, tremendo porque se pierde lo logrado, se pierde lo ganado. claro, claro. Hay que guardar el corazón, hay que guardar el corazón. Hay que guardar el corazón de no dejarnos contaminar de odio, de rencor, de cizaña que el enemigo quiera poner, porque cuando se desvía del camino del corazón, cuando se contamina con la maldad, es que la persona cambia el rumbo y puede salirse de la justicia y entrar en la iniquidad. Entonces eso hay que cuidarlo cada día. Y el 25 dice, y si decís, no es recto el camino de Adonai, no es recto el camino de Adonai, oíd ahora, oh casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? ¿No son vuestros caminos los que son torcidos? Porque de paso hay gente que tiene el tupe de decirle a Dios que está equivocada, que, que no está de acuerdo con los juicios de Dios. Porque por apartarse el justo de su justicia y hacer iniquidad, muere por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hace que su alma viva. Esto me llama mucho la atención y me recuerda cuando las personas que han sido restauradas por Dios, que antes estuvieron en drogas, en delincuencia, en situaciones tan negativas y que Dios los restaura, vienen siempre la gente de afuera con el dedo acusador diciendo, ay, sí, tan malo que era y ahora muy santo, ahora es más santo que los demás. Como que si fuera malo que la persona se arrepintiera. O sea, como que si fuera negativo el cambio de vida, como Claro. que la sociedad no perdona un delincuente redimido, Ujú. pero Dios no piensa como pensamos nosotros. O sea, dice la palabra que hay más felicidad, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, porque los justos, los sanos no necesitan medicina, los que necesitamos medicina somos los enfermos. Entonces la gente, en vez de alegrarse cuando una persona que estuvo en drogas, que estuvo en, no sé, en adulterio, en qué sé yo, en prostitución, en qué sé yo, qué cosa, y se arrepiente y se consagra, y Dios se manifiesta a través de él, en vez de alegrarse, no, dicen, no, pues, y tú, o sea, tú me vas a venir a decir a mí, tú que si no tienes moral para venirme a hablar que tal, lo que hiciste es tal cual y aquel. Y Dios nos perdona, o sea, Dios nos perdona. Él dice que si nosotros rectificamos nuestro camino de maldad y venimos a Él y nos arrepentimos, Él nos perdona. Es más, es tanto que dice que esos pecados caen al fondo del mar y Él no se acuerda más de ellos. Y hay que callar la voz del acusador porque yo digo que hay gente que todavía no se perdona o no, y va a pedir perdón a Dios por un pecado que Él ya lo perdonó y Dios le dirá, bueno, pero ¿de qué me hablas si ya yo de ese pecado no me acuerdo? Entonces hay Sí. que creer esta palabra, que esta palabra de verdad, si a las personas que nos están escuchando, si alguien la está necesitando, crean lo que dice la Biblia. La Biblia, como decíamos al principio, no es cultura general, no es para que aumentemos nuestro pensamiento. La Biblia nos habla para cambiar nuestras vidas, en el nombre de Jesús. El Mirta, 28, dígame. aquí hay algo, Mirta, de la justicia de Dios. En la justicia de Dios no cuenta el archivo judicial, ¿sí? El archivo no cuenta. Si hizo cosas buenas, pero ya está haciendo cosas malas, el pasado no le cuenta si haya sido bueno. Y viceversa. Si hizo Ujú. cosas malas, ¿sí? Y está empezando a hacer cosas buenas, es decir, en la justicia de Dios el archivo no cuenta. Es lo que estés haciendo en la actualidad. Ya, y aplica para el pasado bueno, para el pasado, vamos no llamarle malo ni bueno, para no, al pasado negativo o al pasado positivo no cuenta, no No. cuenta. Qué tremendo, o sea, es el estatus, como quien dice el juez hace pasar a la persona y dice, bueno, tú en este momento, ¿qué estás haciendo en este momento? En el presente cercano. ¿Estás haciendo cosas positivas o cosas negativas? Conforme a eso, o sea, el pasado como que se pierde en la justicia de Dios. No hay historial crediticio ahí.
no hay historial de fallas, no hay historial Ujú. crediticio, no hay... Pero fíjese que hay algo, pero fíjese que ese es el diseño de la justicia de Dios. En el antidiseño, hablando de antidiseño o contradiseño de la justicia humana, sí se le tiene en cuenta el pasado a la persona, Sí, haya sí, sido buena o mala. sí, Es un antidiseño, la justicia del hombre es un antidiseño de la justicia divina. claro, es cierto. Es cierto, por eso es que la Biblia dice que Dios no ve las cosas como las ve el hombre. No, no las ve. Y gracias a Él por eso, de verdad. El 28 dice, reflexionó y se apartó de todas sus transgresiones cometidas. Ciertamente vivirá, no morirá. Hermanos, si usted tiene algún problema, le hablo a la audiencia. Si tiene algún problema que la conciencia lo está acusando de una cosa que ya usted se arrepintió, sepa que dice Ezequiel 18:28. Si usted reflexiona y se aparta de todas las transgresiones, ciertamente usted vivirá, no morirá. Y si aún la casa de Israel dice, no es recto el camino de Adonai, oh casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos? Ciertamente vuestros caminos son los torcidos. Por tanto, oh casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Adonai Jehová. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea causa de ruina. Así es. Más claro, échele agua. Esto se explica solo. El, Sí, 30 el 31 dice, que echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, echadlas fuera. O sea, no es que Dios las va a echar fuera, es usted el que las va a echar fuera. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? O sea, todavía pregunta. ¿Por qué vas a morir? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Jehová. Por tanto, convertíos y viviréis. Este amor de Dios me enternece a mí, de verdad. O sea, este consejo como Él lo da, dice, yo no quiero que te mueras, conviértete y vivirás. O sea, no es la voluntad del Padre que nos muramos. La voluntad es que nosotros nos convirtamos y viviramos y vivamos. Y esto requiere de una acción activa, que seamos nosotros proactivos, que no estemos tendidos esperando que venga Dios y nos quite la iniquidad. No, nosotros tenemos que ser activos, nosotros tenemos que tomar la decisión de echar fuera todas las iniquidades, con las transgresiones con que hemos pecado y que nosotros, o sea, tomemos la firme determinación de un corazón nuevo y un espíritu renovado. Que nosotros tomamos la decisión y Dios nos respalda, Él lo hace nosotros, pero tiene que ser una iniciativa de nosotros como seres humanos. un capítulo muy bonito de la justicia, ¿no? Que aplica para, tiene muchos principios que aplican para el día de hoy. Claro, Muchos principios. completamente, completamente atemporal, ciertamente, sí. Está muy bueno este capítulo 18 para los amigos que están estudiando el tema de la justicia, del derecho. Bien, bien importante. Bien importante. Sí, señor. La claridad con la que se habla, los ejemplos que se dan, el pasado, si el pasado cuenta o no cuenta. Sí, lo importante es el arrepentimiento y también lo importante es el que decide volver atrás también tiene que cargar las consecuencias, ¿no? Sí, 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 Tiene que cargar las consecuencias el que decide volver atrás. sí. Vamos con Mirta, el... cuando sí, estuvimos estudiando Jeremías, después del capítulo de Jeremías, después de estudiar Jeremías, había un libro que se llamaba Lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías. Lamentaciones. Sí. Fíjese que aquí encontramos el siguiente capítulo del que ya ibas a empezar a hablar, el 19, Ujú. es un capítulo de Lamentaciones de Ezequiel. Dios Sí, le, en algunas versiones habla de endechas, lo que pasa es que en el lenguaje que utilizamos normalmente los latino, los que hablamos, los hispanoparlantes,
hablar de endechas como que no es muy común, es un lenguaje técnico, hablar de elegía, como hablan algunas versiones de la Biblia, o de lamentaciones, me parece muy bien los que traducen canto fúnebre, y aparecen dos canciones fúnebres que Ezequiel canta, aquí en este capítulo corto, un canto fúnebre que tiene que ver con dos leones que fueron desterrados, dos príncipes, un Ujú, principito que se llama Joaquín que ujú. eh, fue desterrado Joaquín y Joacás. Uno fue desterrado uno de los dos hijos de Josías fue desterrado a Babilonia, el otro fue desterrado a Egipto. Dos leoncitos soberbios que, 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 que fueron desterrados. Ese es el primer canto fúnebre. Y la segunda canción fúnebre pues tiene que ver con la vid, cómo el viñedo queda completamente destruido, ¿no? Sí, Y pues las canciones fúnebres se cantan pues para hacer conciencia de que ha habido un juicio de parte de Dios. un juicio, eso es correcto, eso es correcto. Los vamos a compartirlos entonces, son cantos, evidentemente no los voy a cantar porque no tengo tono para eso, pero sí vamos a leerlo. Dice, y tú entona un canto fúnebre por los príncipes de Israel. Dile, ¿qué leona tu madre en medio de leones? Tumbada entre los leoncillos, amamantaba sus cachorros. Crió uno de sus cachorros que se hizo leoncillo, aprendió a desgarrar la presa, devoró hombres. Reclutaron gente contra él, lo atraparon en la fosa y con grillos lo llevaron a la tierra de Egipto. Cuando tras mucha espera ella vio desvanecida su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Merodeaba entre los leones y vino a ser león joven. Aprendió él también a desgarrar la presa y devorar hombres. Hizo estragos en palacios y arrasaba ciudades. Quedó desolada la tierra y cuanto había en ella, a causa del estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes que se reunieron de todos lados, tendieron sus redes sobre él y cayó atrapado en la fosa. En una jaula y con grilletes lo llevaron al rey de Babilonia y lo enjaularon para que su rugido no fuera más oído en los montes de Israel. Dos leoncillos con una leona. La leona pues representa a Israel, dice la versión que lo aclara muy bien en la TLA, traducción lenguaje actual. En Ujú. Ezequiel 19:2 dice que Israel era como una leona, vivía entre leones y cuidaba a sus dos cachorros. Entonces, y también aclara la versión TLA en el versículo 3, aclara de que el que fue a dar a Egipto fue Joacás, uno de, uno de los hijos de rey Josías, y luego aclara que el que fue a Babilonia en el 5 y en el 8 fue Joaquín o Joacín, es que ahí Ujú. aparecen las versiones Joaquín o Joacín. Entonces, dos hijos de rey Josías, dos, yo creo que eran leones soberbios, porque lo que hicieron fue Sí. devorar a su propia población, o sea, fueron malos, malos personajes. Ujú. Y fíjese que se reunieron, o sea, narra cómo se reunieron contra ellos y cayeron en la trampa, en la red, en la fosa. Y fueron Dios, enjaulados y con grilletes. sí, Dios permitió que los enemigos de cada uno de esos leoncillos que se levantó, pues que los enemigos se levantaran y los tomaran, a los dos los llevaron cautivos, ¿no? Sí. El uno para Egipto y el otro para Babilonia. Y ese canto lo estaba cantando Ezequiel en el exilio. Ujú. Entonces, un canto fúnebre para recordar con mucha tristeza, con dolor, con lágrimas, eh, en tiempos de ayuno, de lamentación, pues recordar ese cántico fúnebre, ¿no? Sí. El siguiente canto es la vid descepada. Tu madre era como una vid a tu semejanza, plantada junto a las aguas, era fecunda y llena de ramas a causa de las muchas aguas. Ella tuvo varas fuertes para cetros de soberanos y elevóse su estatura entre las nubes.
y era vista desde lejos por su altura y por la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con furia y por la tierra ha sido echada. El solano secó su fruto. Sus fuertes ramas fueron quebradas, se secaron y las consumió el fuego. Habla de orgullo aquí también. Y ahora está plantada en el desierto en tierra calcinada y sedienta. Un vástago de sus mismas ramas produjo el fuego que consumió su fruto. Y no queda en ella vara fuerte para cetros de soberanos. Es una endecha y de endecha servirá. Una Tres, lamentación y para eso sirve. sí. Algo para rescatar de estas dos canciones fúnebres es que en una se relaciona con el reino animal, relacionan a Israel como leona y con sus dos leoncillos, y en la Ujú. otra Israel como una vid, ¿sí? Como una vid, como un cultivo. Entonces me gusta porque al mismo tiempo usan figuras literarias como, como parábolas de... Y nosotros tenemos una dimensión espiritual relacionada con el reino animal y tenemos una dimensión espiritual relacionada con el mundo vegetal. Ujú. Pero me parece interesante ese tipo de figuras que nos ayudan también a veces a entender nuestra identidad, ¿sí? Nuestra identidad. Y nos ayuda a entender el propósito de la justicia de Dios, hablándolo de manera global. Sí, Eh, ver las diferentes dimensiones en las que se mueve el mundo espiritual. En fin, son dos canciones de tristeza, de dolor, de ver lo que sucedió. Y bueno, pues, ¿qué podríamos añadir a esto? Mirta, muy triste esto, ¿no? sí. Triste porque esa es la consecuencia de lo que veníamos hablando, la consecuencia de los actos de los seres humanos sobre la tierra es lo que hace que venga el juicio de Dios y que todo lo que era esplendor, gloria, magnificencia, aquí como lo dice, que tu madre era como una vida plantada junto a las aguas, que era fecunda, o sea, tenía hijos, estaba llena de ramas, tuvo varas fuertes para cetros de soberanos, o sea, estaba en la cresta pues de la ola. Pero aquí dice, y elevóse su estatura entre las nubes. Triste. Entró el orgullo y triste, triste, Sí, es algo que también triste. en estos meses leyendo la Biblia nuevamente ha salido mucho a la luz el pecado de la soberbia, el pecado de Sí, la jactancia. Y fíjese que eso justamente sí. vamos a ver ahorita en Santiago capítulo 4, tengámoslo ahí anotadito, en el 4:16, si algo le molesta a Dios es la jactancia y la soberbia, o sea, Sí. Dios que a veces dice, no, es que el Antiguo Testamento, que funciona es el Nuevo Testamento, ¿de dónde sacan esas teologías como tan simplistas, Extrañas. ¿no? Como tan simplistas, de que ya no aplica, de que sí aplica, y ahí la gente habla de una cosa, habla de lo que de lo que no saben. Pero en el 4:16 de Santiago se habla de que si algo le sigue molestando a Dios es el pecado de la jactancia y el pecado de la soberbia. Entonces, Mirta, si le parece bien, nos vamos a Santiago, capítulo 4. Sí. Este lo voy a leer en la versión amplificada, no sé por qué me gusta leer el Nuevo Testamento en esta versión. Dice, el Santiago 4:1, ¿qué lleva a la contienda? Entonces abre un paréntesis y dice, discordia y peleas. ¿Y cómo se originan los conflictos? Peleas y peleas entre ustedes. O sea, ¿qué te lleva a ti a pelear? No surgen de tus deseos sensuales que siempre están en guerra en los miembros de tu cuerpo. O sea, de ahí surgen las contiendas. De tus deseos sensuales que siempre están en guerra en los miembros de tu cuerpo. El 2 dice, eres celoso y codicias lo que otros tienen y tus deseos no se cumplen. Os convertís en asesinos. Odiar es asesinar en lo que concierne a vuestro corazón.
Ardéis de envidia e ira y no podéis obtener la gratificación, el contentamiento y la felicidad que buscáis. Así que peleáis y guerreáis. No tienes porque no pides. Si alguien se estaba preguntando de dónde nacen las peleas y las contiendas, de los deseos sensuales, de las envidias, Del del odio, egoísmo, de del la envidia. egoísmo, sí, de la envidia, del egoísmo. No obtienes, aquí amplía esta, por eso es amplificada, la gratificación, el contentamiento y la felicidad que buscáis. Así que peleáis y guerreáis. No tienes porque no pides. Es decir, hermano, usted no tiene que pelear, usted lo que tiene es que pedirle al Padre, pero tiene que Claro. ver más adelante cómo es que le tiene que pedir. Santiago es un libro como de proverbios muy práctico. Fíjese que esto ¿Mm? aplica a nivel global, naciones y a nivel personal. Vea, hay unos países ricos muy egoístas y hay unos países pobres muy envidiosos. Así, así es. Hay unos, hay unas personas ricas muy egoístas y hay unas personas pobres muy envidiosas. Entonces, como eso promueve, eso promueve esa maldad de los ricos, de los pobres, promueven las guerras, las peleas y los pleitos. Ahora, Ujú. el método de Dios no es la guerra, ya sea o por el egoísmo y maldad de los ricos, o por la envidia de los pobres, llámense naciones o familias o personas, sino lo que está diciendo es, mire, ¿quién le hace falta algo? Vengan conmigo. Claro. Ay, ¿cómo así que es con Dios el que hay que ir? O sea, no hay que causar una revolución. Claro, porque los ricos van a ser malos van a ser malos de maldad y van a ser egoístas. Y el pobre va a ser envidioso. Entonces, el tema no es causar una revolución, el tema es ir y pedirle a nuestro Padre que Él sea el que nos saque, el que supla nuestras necesidades. Amén. O sea, el que Hay que entienda dejarte estos dos o tres versículos, envidiando, odiando. el que entienda estos dos o tres versículos no se mete en partidos, no se mete a reproducir lo que dicen los partidos políticos, ni los de la derecha ni los de la izquierda en América Latina. Es correcto, totalmente correcto. Es tan sencillo, lo complicamos tanto, pero es muy sencillo. No se agarre con su hermano, con su vecino, no. Pídale al Padre, no esté peleando. Dice, eres celoso y codicias los que otros tienen y tus deseos no se cumplen. Claro, porque si está pendiente de lo que tiene el otro y no se enfoca en Dios, que es el dador de todo, pues obviamente no se le va a cumplir el deseo. Dice, 3, o pides a Dios por ellos y sin embargo no recibes, porque también puede ser que pidas pero no recibes. ¿Y por qué no recibes? Porque pides con un propósito equivocado y con motivos malvados y egoístas. Tu intención es, cuando obtengas lo que deseas, gastar en placeres sensuales. Ahí, tome jabón para que lave. O sea que se necesita saber pedir, pedir Claro, conforme a la voluntad y al propósito y a los diseños que Dios tiene para cada uno de nosotros. claro. Por supuesto, no puede ser para satisfacer deseos sensuales. Dice, Mirta, ¿qué es un pide, deseo sensual? Porque está hablando mucho, su versión está hablando de deseos sensuales. ¿Por eh, qué? Explíquenos un poquitico más eso. eso se refiere a los deseos que complacen la carne, para satisfacción de la carne, Claro, de las cosas superfluas, claro, que no están alineadas a la voluntad del Padre. Por lo menos, quiero un Ferrari. O sea, tienes un Volkswagen y quieres un Ferrari porque quiero que la gente me vea y que me reconozcan, que me admiren, que me vean claro, codiciable por eso. claro, claro. El término carne ahí en griego es S-A-R-X, sar, y tiene Ujú. que ver con el sistema de creencias de este mundo, que no Claro, es un sistema de creencias conforme a Dios. no, Entonces, donde está la vanidad, está el exactamente. orgullo, está la soberbia, la envidia. Lo que se ha Ujú. hablado en algunos foros últimamente sobre, por ejemplo,
y lo digo con amor y con respeto porque aquí tenemos en este canal tenemos seguidores de Chile, gracias a nuestros amigos chilenos que nos siguen. Está creciendo la comunidad chilena que nos está siguiendo. Pero parte del problema de Chile es que la gente vive a crédito, es decir, la economía necesita que la gente gaste, que consuma para que se mueva. Y eso es eso es como una perversidad del sistema capitalista. O sea, se mueve el sistema capitalista si la gente se consume. El asunto es que compran cosas que no sirven, es decir, ropa, 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 ropa. Ujú. Entonces, si yo vivo en Santiago y yo puedo vivir con 5 camisas y 5 pantalones y 5 pares de zapatos, no necesito 50, o sea, no necesito 40, o Claro, sea, no necesito estar endeudado toda mi vida simplemente por estar cambiando a la moda. Se refiere a eso, ¿no? sí, A esos sistemas de vanidad que la sociedad nos obliga, pero nosotros que ya hemos cambiado nuestra manera de pensar, no podemos dejarnos arrastrar por la corriente SARX, la corriente SAR, la corriente de ujú, la carne, la corriente del sistema de creencias de este mundo. es correcto, es correcto. Porque aquí, ajá, le dice, porque pides con propósito equivocado. O sea, aquí lo que cuenta es la intención del corazón. El 4 dice, ustedes son como esposas infieles, teniendo aventuras amorosas ilícitas con el mundo y rompiendo su voto matrimonial con Dios. ¿No sabes que Tremendo. ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Entonces, quien elige ser amigo del mundo se coloca como enemigo de Dios. Lo leo de nuevo porque, mire, me pareció muy interesante esta comparación que hizo. Como esposas infieles que tienen aventuras amorosas ilícitas con el mundo. O sea, soy la esposa de Yeshua, pero también le monto cacho con el mundo. Así es lo que está diciendo, Mm. con el mundo. Eh, rompiendo su voto matrimonial. No sabes que ser amigo del mundo, o sea, no puedo ser amigo del mundo y ser enemigo de Dios. No es que me voy para la discoteca el viernes en la noche y el domingo voy para la iglesia. No, no combina. Eso no cuadra. Ok, el 5 dice, ¿o supones que la escritura no habla en vano cuando dice, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros nos añora y anhela que el espíritu sea bienvenido con un Claro, amor celoso? claro, O sea, claro. él es celoso, o sea, él nos quiere para sí, no nos quiere estar compartiendo con más nadie, porque somos suyos, él pagó un precio por nosotros. Sí, pero tiene que ver con, es decir, el tema se puede ampliar mucho, ¿no? Tiene que ver, Sí, como ese pasaje que leíamos de, si nos sentamos a la mesa del Señor, no nos podemos sentar en la mesa de los demonios. Es no, decir, y me gustó la Biblia amplificada que está leyendo, porque habla porque a veces la amistad uno diría, pero, ay, ¿cómo es el tema de la amistad? Pues aquí lo está aclarando la Biblia amplificada. Lo está viendo como un adulterio, ¿no? sí, Como un adulterio, es decir, cuando se hacen cosas en lo secreto, ¿no? Para sí, quedar bien con el sistema. sí, ¿Sí? es Porque el correcto. adulterio se hace en secreto, el adulterio, pues, se es infiel en lo secreto, como la Sí, prevaricación, como que nadie se está dando cuenta, ujú, ¿sí? Pero porque las amistades, o sea, no se refiere a que, bueno, vámonos a vivir entonces a una cueva o a una montaña solitos, ujú, o sí, o compremos un terreno y no dejemos que nadie más entre, no. No se trata del aislacionismo y crear una secta aislacionista, sino se trata es de yo he tenido un eslogan y me gusta repetirlo cuando me acuerdo del relacionamiento sí, comunión no. Es decir, claro, yo estoy en mi familia extendida en época decembrina. Pues yo ya celebré la Natividad o Navidad en septiembre, pero bueno, claro, me toca con mi familia extendida y mis amigos celebrarla por allá a fines de este año, 2022. Entonces, una cosa es el relacionamiento y otra cosa es la comunión. Pues sí, yo puedo participar, saludar, bueno, conversar, todo eso, pero si se van a emborrachar o van a entrar en lujurias o en cosas, pues yo ya me aparto, o sea, relacionamiento sí, comunión no. Lo mismo pasa en los claro, temas comerciales. Yo soy vendedor, tengo que sobrevivir vendiendo productos, Mirta es asesora, pero también es vendedora de productos educativos.
Una cosa es el networking, el relacionamiento, las ventas, el marketing, y otra cosa es que se vuelva amiga y comparta el mismo sistema de creencias de gente que practica, que no se sienta en la mesa del Señor, sino en la mesa de los demonios. Entonces, ¿dónde es Claro, que uno sale a vender? Pues no es un asunto de mesas, es un asunto de estar de pie, ¿no? Uno, claro, el relacionamiento es de pie. Cuando uno se sienta a la mesa, empieza como la comunión. ¿Me estoy haciendo entender? claro, claro. Cuando se sienta a la mesa, entra en el tema de comunión. Mientras yo esté de pie, estoy hablando figuradamente, en los negocios, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, mientras yo esté de pie, así esté en medio de gente diferente, no pasa nada, mientras esté de pie. Cuando me siento a entrar en intimidad, y aquí la versión que está leyendo Mirta del adulterio, me parece buena porque ahí habla ya no habla de la mesa, ya habla como de la cama, ¿no? Sí, más íntimo aún, Ya lo precisa un poco más. claro. Entonces, pero Dios es que Dios no comparte su gloria No. o su casa de habitación. Si nosotros somos morada, templo del Espíritu Santo, pues Él no la va a compartir con las tinieblas. Ujú, Natural, ¿no? claro, es correcto, 100% correcto. Bueno, muy bien. Dice el 6, pero Él nos da más y más gracias, poder del Espíritu Santo para enfrentar esta tendencia maligna y todas las demás plenamente. O sea, Él con su gracia nos ayuda a enfrentar esta tendencia maligna. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y altivos, pero da gracia continuamente a los humildes, aquellos que son lo suficiente humildes para recibirla. Tienes que ser humilde para recibir la gracia de Dios. La gente altiva no recibe la gracia de Dios, ni siquiera lo reconoce. Tiene que ser aquellos que son lo suficientemente humildes. El 7 dice, así que sométete a Dios, resiste al diablo, mantente firme contra él y él huirá de ti. Mantente firme. Siempre la tentación va a estar, va a venir, él es como un león rugiente buscando a quien devorar, y más si eres un hijo de luz, él va a querer que caigas, pero nos tenemos que mantener firmes, someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, vencemos. Dice el 8, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Una vez más digo, nuestra actitud activa, no pasiva. Nosotros debemos ser activos, tomar la iniciativa, o sea, tomar la decisión. Nosotros nos acercamos a Él y Él, en consecuencia, se acerca a nosotros. Dice, reconozcan que son pecadores, límpiense las manos sucias, date cuenta que has sido desleal, personas vacilantes con intereses divididos y purifica tu corazón de tu adulterio espiritual. Aquí lo deja más claro todavía. Reconoce tu pecado que ha sido de adúltero espiritualmente. Limpia tus manos sucias, o sea, limpiémonos delante del trono, limpiemos nuestras manos y reconozcamos nuestro pecado. El 9 dice, acércate a Dios. Al acercarte a Dios, arrepiéntete profundamente y entristece. Incluso llora por tu deslealtad. Deja que tu risa se convierta en dolor y tu alegría en abatimiento y vergüenza sentida por tus pecados. Aquí no está hablando de un simple, ay, sí, me siento mal, lo hice mal. No, no. Aquí es que de verdad una verdadera conversión. O sea, sentir vergüenza por el pecado de deslealtad contra el Padre. El 10 dice, humíllense, sintiéndose muy insignificantes en la presencia del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará y hará que sus vidas sean significativas. El que hace que nuestra vida sea significativa es Él, solo Él. Me estaba acordando, Mirta, de una El 11 iglesia, dice, me diga, estaba acordando, Mirta, de una iglesia en Corea, porque en América Latina, cuando la persona peca, pues normalmente hace una oración.
y ahí como que, pero en Corea, en una iglesia, conocí unos misioneros coreanos en Bogotá, Colombia, hablando de este Santiago 4:9, pónganse tristes y lloren de dolor. Entonces, Ujú, cuando decían, por ejemplo, le contestaste mal a tu esposa o ujú. le contestaste mal a tu esposo de una manera grosera, entonces no solamente debes pedirle perdón a Dios, sino ayuna 3 días para que tu cuerpo entienda que no lo puedes volver a hacer, porque si no ayunas 3 días, tu cuerpo va a creer que puedes seguir de grosero, lastimando a tu esposa o a tu esposo, sea cualquier fuera el caso, y que con una oración es suficiente. Entonces te vuelve religioso, grosero Mm. y se arrepiente y ora, pero es religioso porque nunca hay arrepentimiento genuino. Entonces decían, utilizaban el ayuno para que para que la persona pudiera sentir dolor. Y fíjense que aquí lo está diciendo Santiago 4:9, en esta versión que tengo yo TLA, dicen, pónganse tristes y lloren de dolor. O sea, no son lágrimas de cocodrilo viejo, como decimos en Colombia, son de verdad. Te equivocaste, Mirta. Sí, sí, discúlpame, Dios mío, perdóname. No, 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 espérate. ¿Y Ujú. cómo tu cuerpo va a recordar? Porque el cuerpo es adicto al pecado. ¿Cómo tu cuerpo va a recordar que no lo vuelve a hacer? Pues de alguna manera que el cuerpo se dé cuenta, que sea, o sea, elevar tu nivel de conciencia, es hacerte consciente de que eso no lo puedes volver a hacer. Eso es correcto. Que haya Tremendo. un verdadero cambio. Y no es legalismo, y no es No. legalismo, es simplemente, como dice aquí, pónganse tristes y lloren de dolor. Ujú. No es legalismo, es hacer conciencia de que el pecado no puede volverse a repetir en nuestras vidas. El sentir de verdad, la vergüenza de verdad de haber pecado, de haber fallado a Dios, que no se tome como algo ligero, liviano. O sea, ser conscientes de eso. Así es. Dice el 11, hermanos míos, no habléis mal ni os acuséis unos de otros. El que insulta a su hermano o juzga a su hermano está difamando y criticando la ley y juzgando a la ley. Pero si juzgáis la ley, no eres practicante de la ley, sino un censor y juez de ella. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar y destruir, aquel que tiene el poder absoluto de la vida y la muerte. Pero tú, ¿quién eres tú que presumes de juzgar a tu prójimo? Tremendo. Yo cuando lo vi en esta versión, yo me quedé plop. Claro, porque ahí prácticamente cuando hablamos mal del hermano estamos como juzgando a Dios, pues la obra de Dios, o Claro, tomando el lugar de Dios. correcto, estamos tomando el lugar de Dios. Fíjese que aquí dice, no tenemos derecho a criticar a los demás. No No tenemos. tenemos derecho de criticar a los demás. Ahí los que nos están escuchando, le voy a repetir nuevamente para que lo meditemos. No tenemos derecho de criticar a los demás. Lo repito, Sí, no tenemos derecho de criticar a los demás, según Santiago 4:12, versión, traducción, lenguaje actual. No tenemos derecho de criticar a los demás. amén. Ay, Mirta, pero alguien dirá, no nos habían contado eso. Nosotros que hacemos dizque crítica constructiva, la crítica No, constructiva no está bien. no, no, ¿Ah? no, no, claro que no. ¿Quién metió el cuento de la crítica constructiva? ¿Quién metió ese cuento, Mirta? ¿Te han hablado de la crítica constructiva? Sí, sí, la crítica constructiva y de paso no se puede uno ofender porque es constructivo. Ay, no aguantas una crítica constructiva, le dicen a uno. Y yo, no. Pero dime, la crítica Ay, constructiva la Dios has visto, mío. la crítica constructiva la has visto en ámbitos cristianos. Claro, 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 claro. Sí, Así, en ámbitos sí. espirituosos, hermana Mirta, déjame hacerte una crítica constructiva. Pues, Sí, ¿lo has sí, sí, visto? sí. ¿Lo has sentido? ¿Lo has vivido? Sí, 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 claro.
tremendo, ¿no? Porque Claro, y esos son... sujétese, porque el espíritu de rebeldía no se rebela. Ajá. Se le Oiga, salen a uno con que no, la rebeldía es pecado. Mirta, pero Eso no me pasa ahora, gracias a Dios. son Pasaba tradiciones antes. culturales que se infiltran dentro de la vida cristiana o que no han sido Sí, sí, cambiadas. Nunca se infiltraron, siguen claro, ahí. claro, claro, Muy bien, claro que vamos a sí. la parte final ya de este capítulo. Dice, venid ahora vosotros que decís, hoy o mañana iremos tal o cual a tal o cual ciudad y pasaremos un año allí y seguiremos con nuestro negocio y ganaremos dinero. Sin embargo, no sabes lo más mínimo de lo que pueda pasar mañana, tal cual. ¿Cuál es la naturaleza de tu vida? No eres en realidad más que una voluta de vapor, una bocanada de humo, una neblina que es visible durante un rato y luego desaparece en el aire. Eso es lo que son. En cambio, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto también nos habla de la humildad, que dependemos 100% de lo que el Padre diga, no de lo que nosotros estamos pensando en nuestra mente que vamos a hacer. Pero tal y como están las cosas, te jactas falsamente de tu presunción y de de toda esa jactancia y está mal. Por tanto, el que sabe lo que es correcto y no lo hace, para él es pecado. No hay que jactarse del día de mañana. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, solo si es la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo. Bueno, son principios, fíjese que hoy hablamos de, volviendo al 16, ¿sí? Dice aquí, dice, voy a leer acá, a ver, vuelvo aquí al 16, dice, sin embargo a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. En otra Ujú. versión, quería ver el 16, dice la Biblia textual, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Está hablando de soberbia, ojo, está en la Biblia textual 4. Está hablando de la soberbia. Toda jactancia semejante es mala. O sea, soberbia y jactancia son dos pecados que hay que hacerlos conscientes. La soberbia y la jactancia, hay que ser conscientes. Ay, pero es que yo me convertí porque repetí una oración. Está bien la oración que repetiste, pero sea consciente de que tú no puedes en el caminar en la vida en Cristo tener ni soberbia ni jactancia. Ajá. Ay, no, pero es que yo me he arrepentido de los pecados. Pues habías hecho una oración como pidiendo salvación, pero tu vida tiene que ser cambiada. Entonces el arrepentimiento es algo en estado presente, ¿no? Como que en estado presente nos seguimos arrepintiendo, no porque tengamos de duda de que somos, de que no nos hemos arrepentido, sino porque la Biblia nos sirve para limpiarnos, para lavarnos, para que nos dé luz, para caminar en justicia, en verdad. De eso trata, ¿no? Entonces, Sí. claro, no todo lo encapsulamos en pecado, no. Hay un subconjunto que se llama soberbia y otro subconjunto que se llama jactancia. Y por lo que yo veo desde que vinimos, cuando arrancamos el segundo semestre, este programa, desde el 1 de julio, que arrancamos este programa, ya vamos a cumplir 5 meses, desde que arrancamos por ahí en el libro de Job, a nuestro amiguito Job le fue muy mal Sí. por el tema de la soberbia. Y habla de Leviatán, y uy, no, 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 no. No. Entonces, a David le fue mal por la soberbia, Sí. a Pedro le fue mal por la soberbia, al sumo sacerdote Josué, que no lo hemos visto, le fue mal por la soberbia, a William Neira, moderador de este programa, le ha ido mal por la soberbia. Yo no sé a Mirta, pero Sí. de pronto no, pero a mí me ha ido mal por el tema de la soberbia y Dios me ha tenido que dar un par de garrotazos grandes y duros. Bueno, Sí, sí, sí. porque me ama, me corrige mi padre. Amén. Amén. Mi padre que me ama Amén. me ha corregido porque ese pecado de soberbia me ha causado dolor y sufrimiento, pero bueno, para enderezar mi camino. Pero yo pude haber dicho, no, lo que pasa es que no, lo que pasa es que yo soy salvo.
soberbia. La soberbia tenemos que ser conscientes, como ir a un lugar celestial, vernos nosotros, ver qué tanta soberbia tenemos. Bueno, amigos que están ahí, pregúntenle al Espíritu Santo en oración, hagan una oración sencilla ahí donde está, cuando se vaya a acostar, cuando esté en su tiempo a solas con Dios, diga Espíritu Santo, le doy una idea, Espíritu Santo, examina mi corazón, ve si hay en mi jactancia, soberbia, orgullo, vanidad, ideas, pensamientos, metas contrarias a tus diseños y sácalos, autorízalo de que le meta fuego celestial a eso que él no sembró, a eso que no es de él. El fuego acaba con todas esas raíces, o si tiene amargura, el fuego celestial le quema esas raíces de amargura y lo deja completamente sano. Y bueno, eso hay que complementarlo también conversando con personas especializadas en el tema. O sea, no le quiero quitar el trabajo a los consejeros, a los pastores, a los psiquiatras, a los psicólogos con enfoque bíblico. No, no le quiero quitar el trabajo a ellos, simplemente, pero sí pida frecuentemente de que esas cosas que Dios nos sembró en nuestras vidas, pues que las quite, se las lleve, ¿no? Esas ideas que a veces llegan, porque a veces nos llegan ideas o pensamientos o metas que ni el Padre las puso, sino que el enemigo, mientras dormíamos, vino y nos puso la cizaña en nuestro pensamiento, y resultamos que queremos ser astronautas para ir a Marte, y un sueño y una motivación de que queremos ser astronautas, pero ¿quién te dijo que ibas a ser astronauta? No, ser astronauta es bueno para el que Dios tiene el diseño de ser astronauta, pero si Dios no me puso a mí de astronauta, ¿yo para qué voy a ser astronauta? Es decir, si Dios quiere que yo sea un bombero, en un cuerpo de bomberos de alguna ciudad, pues gloria a Dios, pero si yo quiero, amanezco de un día para otro que quiero ser bombero, porque encontré mi vocación, simplemente porque las tinieblas vinieron y me pusieron una semilla de que yo era bombero para destruir mi propósito, entonces no hay ni cosas buenas ni malas, sino hacer el propósito para el cual hemos sido diseñados, y Dios tiene un propósito eterno con cada uno. Entonces, Amén. la religión nos lleva a hacer cosas buenas, pero la vida en Cristo, la vida de reino nos lleva a un nivel mucho mejor que hacer cosas buenas, es hacer la voluntad del Padre, Amén. Eso es lo sus que nos va a dar diseños, sus propósitos eternos. plenitud y realización, sentido, como decía ahí la palabra. El Padre es el que le da significado a nuestra vida. Muy bien. Bueno, Mirta, pues hemos llegado al final, ha sido más bien rápido el día de hoy. Por más que nos tomamos unos minutos al principio para hacer publicidad de los programas educativos de CEUPE, esta organización que agrupa prestigiosas universidades en España. Amigos que nos han escuchado, ahí en la descripción del video y seguramente por el grupo público en Facebook colocaremos alguna publicidad del trabajo que hace Mirta Cordero en nuestros países de América. eh, eh, Facilitando procesos educativos de maestría, de especialización, de posgrados en España. Mirta, pues de mi parte, muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te fortalezca a ti y a tu familia en Amén. este Gracias. tiempo. eh, y bueno, confiamos en que el Padre nos dé las fuerzas para seguir adelante en medio de lo que nos sucede en cada día. Bueno. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir la palabra y perseverar, perseverar en Él, que Él es el que nos da la vida eterna y nos llena de su gracia, de su paz y de su amor, aún en los momentos más difíciles. De verdad que sí. Bueno, nos despedimos, amigos de Café de Oración. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.